reales, nada de imitaciones, nada de plastilina. Venían cosas como sulfato de cobre, bisulfato sódico, nitrato potásico, cloruro de anhídrido que te decían literalmente que calentara sustancias sobre una moneda. Algunas mezclas generaban gases inflamables, otras podían explotar si no las manejabas bien. Y esto lo usaba un niño de 10 años, solo, en su habitación. Durante años se metió sin problema. De hecho, los comerciales mostraban a los niños como si fueran científicos profesionales, felices, sin gafas ni guantes, manipulando cosas que hoy necesitarían bata de laboratorio y un equipo profesional. Pero lo verdaderamente turbio empezó a salir a la... ¿Nunca viste los cohetes de los 70? Pues no, pendejo, yo soy de los del 70. O sea, yo estoy grande, pero no nací en los 70, güey. O sea, ¿por qué me preguntas como si supiera? Luz en los 90. En 1994, un chico de Getxo terminó con la cara quemada después de que un experimento con quimicefa se descontrolara. Un año después, en Santiago de Compostela, un niño de 11 años y su hermana de 8 sufrieron quemaduras en más del 60%. ¡A la Cuando el mierda! explotó, estuvieron hospitalizados durante semanas. Ahí ya no había forma de ignorarlo. Las autoridades intervinieron. En 1996, la Junta de Galicia ordenó que retiraran el producto de mercado. Dijo que no cumplía las normas europeas de seguridad infantil. Vaya sorpresa, el fabricante fue sancionado y las versiones modernas de quimicefa, las que se venden a día de hoy, ya no traen ninguno de esos químicos. Ahora es más como un set de plastilina con nombres científicos. Desde los 90, hermano, yo soy de los mid-90s, bro. Yo soy de los 90, yo nací en el mid-90s, ¿sabes? No, ustedes no se imaginan. Niños, a picar piedra los ponía. Austin Magic Pistol. Continuando con química y la grandiosa... No, que no, nada, pensé que te le da a mi papá. Deja de ser que los niños se desvivan usando juguetes peligrosos. Te presento la Austin Magic Pistol. A simple vista, parecía una pistola de juguete como cualquier otra. De esas que lanzaban bolas de plástico o tapones de conocida. La Austin Magic Pistol vendida en Estados Unidos entre los años 40 y 50 era otra cosa. Era algo particularmente peligroso y nuevamente estúpido. Era un juguete para niños que funcionaba con una reacción explosiva química. Tan solo esta descripción sería suficiente para que un ser humano con dos neuronas funcionales diga no se puede, mejor hagan una de agua, qué sé yo. La promocionaba como una pistola futurista, mágica, que disparaba bolas a gran velocidad usando algo que no era una caja, un polvo blanco llamado Magic Crystals. Lo que no decía la publicidad es que ese polvo era carburo de calcio. Cuando mezclas carburo de calcio con agua, la reacción química genera gas acetileno. Es altamente inflamable y explosivo. Así es como funciona una pistola de soldadura, no un juguete para niños. El mecanismo era este: cargabas la bola en el cañón, ponías una pequeña cantidad de Magic Crystals, agregabas agua, cerrabas todo, apuntabas y el gas generado disparaba la bola. Va a quemar cohetes de niño, porque me da miedo que me explotara la mano. Es algo que yo nunca le veo a mi papá. Terminaron con heridas graves en la cara o en los ojos. Y no fue solo una vez o dos veces, fue común, tan común, que con el tiempo las autoridades comenzaron a sacar estos juguetes del mercado. Incluso esto me parece una estupidez. Solo era ver un niño usar una de estas para El poder del sol en la palma de mi mano, wow. entender de una vez por todas que no era un juego, y aún así para mí tardaron un poco más de lo debido en prohibirlas, considerando que ya de por sí fuera un milagro que salieran al mercado. Además del riesgo de explosión, el gas acetileno acumulado dentro del cañón podía hacer que la presión reventara toda la estructura, lanzando fragmentos de metal o plástico a la cara del niño que disparaba. ¡A la Él, o las personas que lo diseñaron eran unos ídolos. Mecanismo peligroso, reacción química peligrosa, proyectil peligroso, y por si acaso esto no es suficiente, te explotaba la pistola entera. Yo solo prendía cebollitas. Esa máquina y la que son cebollitas, ¿qué es eso? A día de hoy, la Austin Magic Pistol es considerada uno de los juguetes más peligrosos jamás creados. De hecho, si buscas una en eBay o en colecciones privadas, verás que no te la venden como un juguete, lo cataloga como un artefacto. A ver, ¿qué son cebollitas, güey? Cebollitas. A la virga. Los canchiflines, ¿no? Los canchiflines. Ya sé cuáles son. Un explosivo antiguo o un objeto de riesgo. Y en varios estados de Estados Unidos está prohibido poseer la cargada, como si fuera un arma de verdad. ¿Qué? Los canchiflines. Nos jugamos a tirarnos en la espalda con mis primos. Sí, se nota que te la echan con tus putos primos, güey, la neta. ¿Qué es que me va a quemar las manos? La que hacía brillar las sustancias en la oscuridad podía acabarte lentamente. Y por eso, todo lo que Marie tocaba, todo lo que usaba día a día, se convirtió en un peligro latente. Un peligro latente. Hoy en día, sus pertenencias siguen existiendo. Están guardadas en la Biblioteca Nacional de Francia, pero no en una vitrina normal. Están encerradas en contenedores especiales, recubiertos con plomo, porque aún emiten niveles peligrosos de radiación ionizante. Entre sus objetos contaminados están su diario de laboratorio, con fórmulas escritas a mano, que sigue siendo uno de los objetos más peligrosos. Su libreta de cocina, que usaba en su día a día y que también está irradiada. Su bata de trabajo impregnada con polvo de radio. Su mesa de laboratorio, las herramientas con las que manipulaba sustancias y los cuadernos donde anotaba resultados. Incluso algunos libros de sus 600 años, lo que significa que esos objetos no van a dejar de ser peligrosos hasta dentro de varios milenios. Ni sus nietos, ni sus tataranietos. Nadie podrá tocarlos sin riesgo. Al menos no en los próximos 15 o 20 siglos. Lo más escalofriante es que ella no lo sabía. Pensaba que lo que había descubierto era luz, energía, esperanza. Un amigo mío le metió un cuente a su novia, a su abuela, en la panocha. Nunca imaginó que su diario, su receta de cocina o su bata de laboratorio serían tratados como material nuclear peligroso casi un siglo después. Nivel 3. Lanza del destino. Durante siglos, se ha creído que existe un objeto capaz de decidir el destino del mundo. Se trata de una lanza. Según el Evangelio de Juan, cuando Jesús ya estaba en la cruz, un soldado romano le atravesó el costado con una lanza para comprobar si estaba muerto. Ese soldado fue bautizado siglos después como Longinos. Su arma se convirtió en una de las reliquias más enigmáticas de la historia. ¡A la mierda! Entonces, la leyenda dice que quien posea esa lanza no solo tiene poder, sino que controla el destino del mundo, pero también que quien la pierda va a morir inevitablemente. A lo largo de los siglos, varios emperadores aseguraron tenerla. Al parecer, Carlos Martel la usó para frenar la expansión musulmana en Europa y Carlomagno la llevó consigo a 47 batallas. Nunca perdió hasta que la dejó de lado y murió poco después. También aparece en manos de Federico Barbaroja, quien supuestamente la dejó caer al cruzar un río durante la Tercera Cruzada y se ahogó minutos después. El hecho más oscuro de esta historia llega en el siglo XX. En 1912, un joven alemán de bigote muy conocido, por entonces un aspirante a artista frustrado, visitó el Museo de Viena y vio la lanza exhibida en el Palacio Hofburg. Al parecer quedó hipnotizado, obsesionado. Años más tarde, cuando tomó el poder y anexó Austria en 1938, ordenó confiscar la lanza y trasladarla a Nuremberg. ¿Por eso problema con lo que ganas? Buena pregunta. ¡Y ojo de nada! ¡Gracias por la suscripción! Aprox, ¿cuánto cuesta un Lambo? A ver, si una Lamborghini no puede costar entre $200,000 y varios millones de dólares. ¡A la verga! Ok, es una diferencia muy grande. No sabía decirte por eso mismo. Como si con eso legitimara su dominio. La custodiaron bajo tierra, en una bóveda blindada, algo bastante particular para tratarse de una simple superstición. Y fue justo en abril de 1945, el mismo día en que las tropas estadounidenses recuperaron la lanza, que el líder alemán se desvivió en su búnker de Berlín. La lanza había cambiado de manos y otra muerte se sumaba a la lista. Hoy la lanza está de nuevo en Viena, encerrada en el Schatzkammer de Hofburg. Aunque hay más de una lanza, una en el Vaticano, otra en Cracovia y otra en Armenia. Todas reclaman ser la original. Ninguna ha sido confirmada por completo, pero la lanza de Viena es la que arrastra más historia, más conflictos y más tragedias detrás. Fue descrita por el historiador Trevor Ravenscroft en su libro La lanza del destino como la obsesión secreta del bigotón y el objeto maldito que definió su caída. Aunque muchos expertos consideran exagerado ese enfoque, los registros están ahí. La lanza realmente fue trasladada a Nuremberg, realmente estuvo en posición del Tercer Reich y realmente volvió a Viena cuando el pintor frustrado pasó a mejor vida. Era una simple lanza, pero con una historia bastante aterradora. De hecho, fuerte.
Ya te he mostrado juguetes aquí, pero en este lugar se encuentra Cómprate un Ñuñuki. Eso sí te demuestra. ¿Qué es un Ñuñuki? toda una gama de juguetes de una marca, de la marca Gilbert. Al parecer querían crear juguetes para promover la ciencia entre los niños. Hasta ahí todo bien, pero como siempre, ignoraron que los usuarios serían niños que desconocen la peligrosidad de ciertos procedimientos o propiedades de la materia. Y decidieron crear múltiples juegos con características nefastas y absurdas que ponían en peligro ya no solo a los niños, sino a todos los que puedan estar eso. de dichos juguetes. En 1950, en plena era del entusiasmo atómico, Mejor me dice, nadie me dice si está grabando o no. Mejor ni hablo, nadie está grabando o no. ¿Qué tenía que ver si grababa con tu interacción en el chat? O sea, si estoy grabando, ¿hablas? ¿Y si no estoy grabando, no hablas, cabrón? ¿O cómo? muy pronto llega a Dominos. ¿Qué tenía que ver si grababa con tu interacción en el chat? O sea, si estoy grabando, ¿hablas? ¿Y si no estoy grabando, no hablas, cabrón? ¿O cómo? Compañía AC Gilbert lanzó un juguete que hoy parece una bromaternadora, el Gilbert U238 Atomic Energy Lab, un kit que no era de cartón, ni de mentiras, ni de ciencia ficción. Era un laboratorio nuclear real, hecho para niños. ¡A la Había verga! 4 minerales radioactivos auténticos, entre ellos autunita, carnotita y uranitita, que contenían uranio. Venían en frascos cerrados con las muestras visibles y activas. Tan solo esta descripción es absurda, casi imposible de creer que una compañía sea capaz de crear tremenda bestialidad. El kit incluía un contador Gauge, una cámara de tiempo para ver partículas radioactivas UV, también un aparato con el que podías literalmente observar la desintegración atómica en tiempo real y un electroscopio para detectar radiación. Junto a eso, se incluía una historieta y un manual que enseñaba a los niños cómo rastrear fuentes de radiación gamma dentro ¡A de sus la casas. verga! Se vendía como educativo, avalado por la Oak Ridge Laboratories. ¡A la En verga! teoría, la radiación no era letal si no se abrían los frascos. El simple hecho de dejar estos materiales radioactivos al alcance de niños fue una absoluta locura. Si uno de esos frascos se caía o se abría, la exposición inmediata era directa. ¿Me lo comprarías? No sé, mayormente porque soy alérgico a la radiación. Me puede matar, entonces probablemente por eso no. Me la pensaría, ¿sabes? Sin ninguna protección. Para colmo, en 1950 no había tendencias de seguridad, ni guantes, ni gafas, ni mascarillas. Vamos, que jugar con esta cosa menos segura que se malabares con objetos afilados. Y lo más inquietante es que este no fue un caso aislado. La marca Gilbert parecía competir consigo misma para lanzar el juguete más Witset, un kit para que niños soplaran vidrio caliente a más de 1000 grados en casa, usando un ¡Puta madre! sin protección. ¡Hola, virga! Sin absolutamente nada de sentido común. También metieron un juego de electricidad estática que incluía una bobina de inducción, capaz de dar descargas fuertes si se manipulaba mal. Hubo otro set que enseñaba a fundir metales y hasta un motor de vapor en miniatura que operaba con etanol inflamable, con válvulas que podían explotar si se tapaban. Básicamente diseñaron juguetes con ¿Qué pedo con los juguetes de antes, güey? ¿Por qué? ¿Por qué todo tenía que llevar algo así, cabrón? ¿Cuál era el sentido? los peligros sabidos y por haber. Fuego, vidrio, materiales radioactivos, electricidad, uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Hay una escalera de madera que se ha mantenido en el mismo lugar desde al menos 1728. No es una reliquia oculta, que tiene escrituras prohibidas. Es una escalera común, apoyada bajo una ventana del segundo piso, que ha resistido más de 300 años sin que nadie se atreva a moverla. La razón no es divina ni espiritual, es política y religiosa. Esta iglesia la comparten 6 ramas del cristianismo: ortodoxos griegos, armenios, católicos, coptos, etíopes y siriacos. Y desde 1757, bajo la llamada status quo decretada por el sultán otomano, ningún grupo puede tocar ni cambiar nada sin el acuerdo unánime de todos ellos, ni siquiera una simple escalera. Este status quo confirmó no solo altares y normas, sino también la escalera. El primer registro visual de ella aparece en una ilustración de 1728. Desde entonces, es un símbolo silencioso de tensiones imposibles de resolver. Desde estas iglesias. En 1997, un turista la retiró de su sitio y la escondió tras un altar, en señal de protesta, solo para verla regresar una semana después. Luego, en 2009, la movieron brevemente para mantenimiento y la devolvieron igual que antes. Pero incluso eso ha tenido fallas. Bill Clinton llegó a perder su tarjeta durante meses y solo lo confesó después de haber dejado el cargo. Un fallo que podría haber tenido consecuencias catastróficas. Y aunque el presidente tenga el maletín, no está solo. Debe confirmar su identidad, seguir un protocolo de varios pasos y dar órdenes que serán validadas por el Pentágono. Pero si todo encaja, los misiles salen. Hoy en día, el balón nuclear es uno de los objetos más protegidos del planeta. No se conoce el contenido exacto de su interior, solo se sabe que contiene los dispositivos de autenticación, un sistema de comunicaciones seguras y un libro negro con todas las opciones de ataque posibles. Literalmente, un catálogo de fin del mundo. Lo más aterrador es que, aunque el maletín es simbólico, la decisión final depende de una sola persona. Un mal juicio, una crisis malentendida, un error humano. Y ese objeto, discreto y silencioso, puede convertirse en la herramienta más destructiva jamás creada, la capacidad de acabar con la humanidad en una simple maleta. Ok. Porque encima soy Scorpio y Chaparrito. Y pues esos son los peores. Se volvió completamente loco esta vez. El nuevo Nintendo Switch 2 ya está disponible. Ok, bienvenido ahora, Pantalla Blanco. Bienvenidos a una nueva interacción bastante. Nada, está un poco. En el caso de Parker Bow, de 11 semanas, fue asesinado nada menos que por su padre. Ay, pero míralo, cómo hay gente tan mierda, loco, que pasa de daño a un bebé indefenso. Incluso hay gente más mierda que con perritos, cabrón, gatitos y qué rabia, man. El juez Robert Craig está a punto en primer grado, quien se enfrentaba a la posibilidad de pasar 40 años en la cárcel. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando el juicio de Quinn se canceló abruptamente y se llegó ¿Cómo? a un acuerdo de culpabilidad a cambio de la desestimación del cargo más grave de asesinato en primer grado. Quinn se declaró culpable de un delito grave de nivel 2 de agresión doméstica con resultado de muerte. Este acuerdo ¿Cómo? No entendí. O sea, ¿qué hizo? ¿Qué? No entendí. alteró significativamente el curso del destino de Quinn, reduciendo su posible encarcelamiento. Un juez ha condenado a Quinn a 19 años de Ok, o sea, contrarrestó el cargo que le estaban dando con otro cargo que también hizo para reducir la sentencia. años de prisión y 6 años de libertad condicional. La sentencia final dictada ha sido de 25 años, de los que 19 deberá cumplirlos en prisión y los 6 restantes en libertad condicional. No jodas, hermano. Perdón, cadena perpetua, ¿no? Mientras Quinn era conducido fuera de la sala del tribunal para cumplir la sentencia de 25 años pronunciada contra él, Henry Adley, conocido cariñosamente como Matt, el medio hombre, se sintió invadido por un torrente de dolor y rabia en un momento que Le quedaría metió un vergazo en la cara, ¿vieron? grabado en la memoria de todos los Un presos. año a la cárcel. Oh, Dios. Oh, la verga, ¿cómo son, hijos de perra? En junio de 2022, un tribunal de Cincinnati se convirtió en el centro de una escena sensacional. Sean Cloud, tras asesinar brutalmente a una madre y a su hijo de 3 años, se sentó pacientemente en la sala a esperar su veredicto. Lo que no esperaba era que el padre de su víctima de 3 años le hiciera justicia al instante. Vamos a la sala del tribunal Hamilton como empleas, donde vamos a ser testigos de la reacción cruda y desenfrenada de un padre desconsolado que busca venganza por una pérdida indescriptible. Sean Cloud, un hombre de 23 años, se encontró en el centro de una investigación criminal que atrajo la atención del público y evocó una poderosa reacción de la comunidad. Trastorno bipolar, lo cual debería excluirlo de la pena de muerte. El juez declaró que, si bien Cloud O sea, quería apelar para que lo metieran a un psiquiatra y lo metieran a la cárcel. A tu culo, cabrón. podía parecer trastorno bipolar, esto no broma su capacidad para ejercer un juicio racional o apreciar la naturaleza, las consecuencias o la ilicitud de su conducta. Suffered from severe mental illness at the time of the offense discharge, and that severe mental illness significantly impaired his capacity to exercise rational judgment. Cante y desalentadora. La imagen de un padre llevado por el dolor a enfrentarse al acusado quedaría grabada en la mente de todos los que lo presenciaron. ¿Está bien lo metieron a la cárcel o qué? Finalmente, se le condenó a 7 días de cárcel por desacato.
Ok, no entiendo. ¿Cuál fue la diferencia de este cabrón al otro? Ambos le metieron un vergazo al güey acusado. Solo que a uno lo metieron 6 meses y al otro 7 días. Cuando el Tribunal de Circuito del Condado de Wayne dio el golpe de martillo para sellar el destino de Jasmine Gordon y Clifford Thomas, condenados en un caso que conmocionó a Ah, es verdad, diferentes condados. Cada condado hay leyes distintas, es verdad. Es que uno tenía un tono diferente, dice. No tenía imbécil, güey, los dos eran la negros. comunidad. El aire solemne de la sala estaba a punto de romperse. Justo antes de que los dos fueran condenados, el padre de David selló signos innegables de maltrato. La muerte de Yamila fue declarada homicidio y Jasmine y Clifford fueron O detenidos. sea, que la mataron a golpes, es lo que tratan de decir. A lo largo del juicio, la sala fue un campo de batalla de emociones, sobre todo cuando los testimonios del A la mierda. La médico forense también testificó que es muy poco probable que esta niña pudiera haberse infligido estas heridas a sí misma, incluso si era torpe. Jasmine Gordon no mostró ninguna emoción durante todo el proceso. Ya, amigo, Iba a meter las manos por mí, bajó, vio que me estaba pelando y se subió. Ya saben, el piso todavía me metió 2 o 3 cuadrados. And he did not. Wayne Smith, Ford Thomas renunció a presentar cargos. La juez Margaret Bannow dictó sentencia. Jasmine Gordon fue condenada a una pena de 7 a 15 años por homicidio involuntario y a una pena adicional de 14 a 25 años por abuso. Ok, o sea, por hacerse la loca. Condenado a una pena aproximada de 6 a 15 años por homicidio involuntario y de 1 a 2 años por resistencia y obstrucción. Declarado acusado en el tribunal solo unos minutos después de que el juez pronunciara la sentencia de muerte. Tome asiento en el tribunal de Common Pleas del condado de Cuyahoga, donde se desarrolla esta dramática escena. Lástima que era tan gordo y lento, se hubiera dado un madrazo. Michael Hizo la sí. Madison tuvo, sin duda, una infancia muy problemática en la que no gozó del privilegio del calor de una familia cariñosa a medida que se adentraba en la edad adulta. El nombre de Madison empezó a aflorar en el submundo delictivo con una labio de su racha delictiva. No mames, el cabrón tenía una racha delictiva, mamón. A la verga, iba en streak, ¿o qué?